Hace una semana se dio a conocer la filtración de la base de datos de Cineplanet, la cual mostró información de miles de clientes, incluyendo nombres completos, direcciones de correo, contraseñas sin cifrar, documentos de identidad, números de teléfonos, dígitos de tarjeta, incluso estado civil y laboral. Sin duda vivimos en la era de la digitalización total, donde todo lo que nos rodea lo podemos hacer desde nuestro móvil con un solo clic, mientras realizamos otras tareas. Vivimos cada vez más conectados y dependientes y los servicios de las empresas no son una excepción. Pero esta conexión nos ha hecho más vulnerable a los ciberataques y se ha convertido en un peligro latente. Los ataques más sonados de los últimos años revelan que las empresas más grandes también son vulnerables. En el caso de Cineplanet, fue un error humano durante un proceso de migración de la base de datos hacia la nube, que sin duda es más frágil. Se estima que nuestro país ocupa el puesto 38 en la escala global de países que recibieron ciberataques, según estudios recientes. Por ello es necesario que las compañías trabajen bajo una estrategia de protección preventiva. Nunca diga, a mí no me va a pasar eso. Por eso debemos guardar y proteger nuestra información personal. Aquí en RTV Economía te contamos cómo debo actuar si soy víctima de un ciberataque. Muy buenos días, amigos de la República, bienvenidos a un nuevo programa de RTV Economía. Mi nombre es Magda Quispe, editora de Economía del diario La República, y los acompaño a través de este espacio de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Como ya hemos escuchado en nuestro video introductorio, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo actuar ante los ciberataques, qué hacer si es que se filtran nuestros datos personales, cómo deben actuar las empresas, existe alguna sanción sobre ello, serán algunas de las dudas que absolveremos en vivo. Antes, los invito a ver la pregunta del día. ¿Cómo debo actuar si soy víctima de un ciberataque? Los invito a que envíen sus dudas, consultas que tengan a través de nuestras redes sociales que ustedes están visualizando en pantalla, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, que lo absolveremos aquí en vivo. Para ello ya nos encontramos en el set con el señor Álvaro Castro, quien es especialista en digitalización y ciberseguridad de ABB. Bienvenido, señor Castro. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a usted por la visita. Queríamos consultarle primero, ¿qué significa la ciberseguridad? Bueno, la ciberseguridad son todas esas políticas y dispositivos que van a servir para que yo tenga absoluta confianza de que toda mi data o toda mi información está protegida y que no es vulnerable a algún elemento extraño que pueda extraer esa información o hacer daño de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Hemos visto en las últimas semanas que con diferentes empresas, específicamente en el caso de Cineplanet, sucedió que se filtraron los datos. ¿Qué hacer ante dicha situación? ¿Cómo deben actuar los usuarios? Bueno, ante dicha situación, primero tener una actitud preventiva. Es decir, el ejemplo de Cineplanet me debe servir a mí como empresa para empezar a elaborar todas las políticas de seguridad necesarias y ciberseguridad en mi empresa, para que no me pase lo mismo, porque es evidente que me puede afectar también una empresa tan grande como Cineplanet, que seguramente tiene áreas de seguridad de la información, sin embargo ha sido vulnerable a este tipo de ataques, por tanto puede pasar también a cualquier otra empresa. En segundo lugar, si ya soy víctima de un ciberataque, contactar a empresas especializadas que pueden darle el soporte para aplicar todas las políticas de ciberseguridad dentro de su empresa y ya esté, digamos, de alguna forma garantizada, darle garantía de la seguridad. Sería más o menos como en el caso de que tuviera una casita, tener la protección, digamos, de un guardián o de repente de un equipo que va a permitir que ningún otro elemento extraño pueda ingresar a las redes de comunicaciones de nuestra empresa, ¿no? Uh-huh. Por el lado empresarial, ¿cómo actuar? Porque los usuarios pueden perder la credibilidad de la empresa ante esta filtración de datos. ¿Cómo debe actuar la empresa? La empresa debe primero reconocer que hubo una falencia, explicar y ser claros en el tipo de ataque que sufrió y luego al público decir cómo ha implementado las nuevas políticas de ciberseguridad que van a permitir que esto no vuelva a suceder. Estamos, además, cabe la pena mencionar,
en un proceso de digitalización absoluta. Todas las empresas están en un proceso de digitalización y cada vez muchos empresarios y personas quieren tener todo en la red, en la nube, tener publicidad en las diferentes redes sociales. Sin embargo, esa motivación nos obliga a que todo eso sea de manera ordenada y de manera segura. No podemos, digamos, de una manera un poco no pensada o de manera desordenada empezar a poner las cosas en Internet, conectarnos a la nube, empezar con el Industria 4.0, Internet de las cosas, conectando todo hacia la nube, hacia Internet, para tener acceso de manera remota sin tener en consideración todos los aspectos de ciberseguridad que permiten una conexión segura y solo de las personas que deben conectarse y no de elementos extraños que pudieran querer esa información para otros fines, ¿no? Sobre ese punto, ¿qué criterios debe tener el usuario al momento de colocar su información en determinadas páginas que de repente pueden ser falsas, ¿no? Los usuarios primero tienen que validar que muchas de los links o los enlaces son seguros y verdaderos. Hay muchos servicios, inclusive gratuitos, que te permiten confirmar si un link o un acceso es realmente de una empresa formal, de una empresa seria. Entonces, primero, desde ahora, para colgar información, primero ver que el link o el acceso sea de una compañía formal, de una compañía seria, porque hay muchísimos links que, si bien dicen hasta el nombre de repente de una empresa muy conocida, uno termina en otra página, en otro enlace y dando información de repente a personas extrañas. Por tanto, ese sería el primer criterio, buscar enlaces seguros. Para eso también existen servicios gratuitos en la misma red que permiten certificar si un enlace es seguro. Y segundo, tratar de no compartir, digamos, información muy privilegiada o muy clasificada en estas redes en general. Tener una política también de contraseñas, de passwords. Nosotros recomendamos incluso generar diferentes niveles de seguridad, es decir, tener como varios candados en nuestra empresa, en las políticas que nosotros recomendamos como ciberseguridad. Tenemos diferentes niveles que la información, digamos, más importante o más crítica se pone como en una bóveda, en donde para poder llegar a ese nivel hay que, digamos, además haber abierto, digamos, varios candados anteriores, lo cual resulta casi imposible, ¿no? ¿Cómo está el Perú en cifras en el tema de ciberataques? ¿Cuántos se registraron en el 2019? En general nosotros estamos todavía lejos de otros países, pero eso no significa que no somos vulnerables, ¿no? La tecnología llega de manera masiva, entonces sabemos, por ejemplo, que México y Brasil encabezan la lista de ciberataques en la región, están detrás de ellos Chile, Colombia y nosotros posiblemente un poquito más atrás. Pero estamos también, como estamos implementando tecnologías digitales de manera continua, entonces somos también propensos a que personas o extrañas puedan tomar la información. Y hoy día hay que recalcar que no necesariamente un ciberataque termina en algo prejuicioso, o sea, en algo maligno, como es el caso de los malwares, etcétera, sino que podría ser, por ejemplo, que solamente se haya habido una conectividad para obtener mi información. O sea, es una conectividad silenciosa que lo que hace es continuamente está obteniendo la información que tengo para fines, digamos, diversos, que podría ser hasta vender mi información a diferentes redes, ¿no? ¿Existe alguna sanción para aquellas empresas que sufren de estos ciberataques o no? Ya existe una reglamentación primera que, digamos, legisla sobre la ciberseguridad, pero es necesario, digamos, implementar mayores medidas digamos, legales para poder enfrentar a todos estos negocios o estas casas que hacen de un negocio de vender información y poder hackear o meterse a un sistema, ¿no? Esta legislación específicamente, ¿qué es lo que señala? ¿Cómo estamos en el Perú en el tema de la legislación de ciberseguridad?
Señala de manera general de que, digamos, todo aquello que afecte, digamos, la seguridad informática y las empresas, etcétera, va a ser sancionado con diferentes penas, todavía en el marco, digamos, de investigación, etcétera. Pero debemos llegar mucho más allá en temas ya inclusive penales, ¿no? Podríamos implementar medidas o políticas mucho más duras, para que de esa forma también cualquier ataque sea pensado antes de hacerse, ¿no? Ahora, ¿cuánto asciende el presupuesto que debe invertir una empresa para en tecnología destinada a ciberseguridad? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Esto va a depender evidentemente de la tecnología que ya venga usando cada empresa. O sea, muchas empresas, al adquirir sistemas o equipos, estos equipos ya vienen con un componente de ciberseguridad. Por tanto, la inversión adicional que tendrían que realizar es mucho menor a una empresa que va a hacer, digamos, esta inversión desde cero, ¿no? Pero diríamos que hoy en día un 10% del presupuesto podría estar bien destinado a temas de ciberseguridad, porque es muy importante. Generalmente, ¿quiénes destinan este monto de presupuesto? ¿Las grandes empresas, medianas empresas, las MIPES también están expuestas a esta situación? Hoy día, generalmente las grandes y medianas empresas están implementando sus políticas de seguridad a través de sus departamentos de tecnologías de la información, sistemas, muchas veces comunicaciones, etc. Pero evidentemente la recomendación es para todos, ¿no? La recomendación también es que tarde o temprano las MIPES y pequeñas empresas, los pequeños empresarios, tengan también implementado todos sus esquemas de ciberseguridad. Y evidentemente también hay ofertas, hay productos que van orientados a ese nivel, digamos, de usuarios, ¿no? Que pueden pagar evidentemente cierto volumen o cierta cantidad menor que una mediana o gran empresa, ¿no? ¿Y cuáles son las claves para la ciberseguridad? ¿Qué consejos deberían tener en cuenta tanto los usuarios como las empresas, ¿no?, al momento de estos ataques? Yo nuevamente diría que para las empresas normalmente recomendamos tener jerarquizado toda la información, tener jerarquías, y cada jerarquía con firewalls o con candados entre capa y capa. Entonces, cuando uno ingresa de repente a la información de una empresa, primero ingresa por el nivel superior y tiene acceso a cierta información que es general, de uso general. Puede ser, por ejemplo, toda la información que se puede compartir inclusive con el público. Luego, si este usuario quiere ingresar a información más crítica, necesita varios niveles de accesos. O sea, tiene que ingresar a un nuevo acceso con nuevos permisos, nuevos usuarios, para que ingrese a este otro nivel en donde podría estar información clasificada pero que no es tan crítica. Y así llegar inclusive a un cuarto nivel en donde está la información crítica, que para ello ya se ha, digamos, filtrado muy bien todo el proceso, o quién es la persona realmente que se está conectando a esa información. Perfecto. Separando algunas redes también, se pueden separar algunas redes. Las redes industriales, por ejemplo, se deben separar de las redes de comunicaciones corporativas, y las corporativas de las redes globales, que podría ser Internet, intranet, etcétera. Y por último, evidentemente, el tema de los passwords. Es muy importante tener una educación en el tema de ciberseguridad. Todos los usuarios deben también tener una continua capacitación en temas de ciberseguridad y manejar el tema de los passwords. Asimismo, si uno orienta o ve algún comportamiento extraño en la computadora o nota que algún tipo de información está siendo filtrada o está saliendo, poder denunciarlo a tiempo, ¿no? Y otra cosa importantísima sería también que siempre las instalaciones de algunos softwares o apps que se hacen, siempre pedir que alguien especializado pueda recomendar si un app inclusive es seguro. En muchos apps, en juegos o en otras aplicaciones, vienen muchas veces con
la necesidad de pedirte mayor información de la que realmente deberían, ¿no? Te piden hoy día tu ubicación, las fotos, si puedes compartir, etcétera, ¿no? Perfecto. Señor Castro, ya tenemos una primera pregunta que va a aparecer en pantalla. Bernardino Berna Laucata, ¿cuáles son las sanciones de las difamaciones en las redes sociales? ¿Existe alguna sanción? ¿Tiene que ver con el tema de ciberseguridad? En este aspecto, tengo entendido de que existen algunas políticas y también legislación existente por temas de redes sociales, pero es algo que recién se está efectuando, se está haciendo, ¿no? Pero en todo caso sí se puede y recurrir a los canales normales, digamos, ir a la policía, sentar una denuncia y luego llevar, digamos, al tema judicial, y ya hay una legislación primera de manera muy general, ¿no? Usted mencionaba sobre el tema de los passwords, ¿no? Sí. ¿Qué recomendaciones tiene que dar ahí? ¿Hay que cambiarlo cada cierto tiempo? ¿Con qué frecuencia? Normalmente es recomendable cambiar los passwords de manera mensual, pero si es muy molestoso para algunas personas podría ser de manera trimestral. Este password debe ser muy seguro en el sentido de que debe contener algunos caracteres especiales, mayúsculas, números, etc. Ahora, no colocar la fecha de cumpleaños, exacto, ¿no? Que exactamente, es lo más común que colocan las personas. Es correcto. Debe ser, digamos, algún contenido que no sea fácil, digamos, descifrarlo para algún elemento extraño, ¿no? Perfecto. Tenemos otra pregunta que va a aparecer en pantalla. Cricalix Su, ¿cómo podemos saber si el link es seguro? Existen páginas de webs también gratuitas que hacen este servicio. Entonces yo coloco el link en esta página y automáticamente me ejecuta un algoritmo que permite identificar si la página es segura. De manera muy fácil, evidentemente, uno tiene que ver el dominio. El dominio principal debe coincidir con el dominio, por ejemplo, de una empresa importante, ¿no? Pero de todas maneras es importante certificarlo en alguna de estas páginas que brindan este servicio, ¿no? Si fuera muy crítico. Ahora, evidentemente uno puede en la misma web buscar, por ejemplo, el link o el dominio del diario La República o del diario El Comercio o de otros diarios, y va a ver que ese dominio se repite en el link que yo estoy queriendo ingresar, y por tanto ya tengo la confianza de que es un link seguro, ¿no? Que pertenece al mismo dominio del diario La República en este caso, o de cualquier compañía importante, ¿no? Ahora, ¿qué hacer? Muchas veces utilizamos el celular para hacer operaciones financieras, ¿no? Y muchas veces las personas guardan información privada en el celular. ¿Qué hacer ante dicha situación si es que de repente nos roban el celular y tenemos ahí anexado nuestra tarjeta de crédito o débito? ¿Cómo actuar ante dicha situación? Sí, en los celulares existe una funcionalidad que permite resetear el celular de manera remota, inclusive. Entonces se debe activar esta funcionalidad. El celular está, digamos, de manera oculta, ¿no? Se va a configuración y se habilita para que en caso de que pudiera tener alguna sustracción, de manera remota en el siguiente encendido se formatee todo, se formatee. Lo mismo tiene iPad, por ejemplo, Android, etcétera, que podrías formatear de manera remota toda la información para que eso evidentemente no sea utilizado por alguien que ha sustraído el hardware. Perfecto, señor Castro. ¿Algunas últimas recomendaciones para los usuarios, para los empresarios? Que tomen en consideración todas las políticas de ciberseguridad. El tema es muy importante, es tan importante como hoy día tener vigilada nuestra casa. Hoy día la información es el oil, el petróleo de este tiempo. Entonces la información es muy valiosa, por tanto debemos tener todos estos criterios aprendidos, y además también solicitar empresas especializadas para que nos hagan una capacitación y nos implementen sus sistemas de seguridad en nuestras empresas, en nuestras instalaciones. Perfecto. Bien, señor Castro, muchísimas gracias por su asistencia a RTV Economía. Hemos estado con el señor Álvaro Castro, especialista en digitalización y ciberseguridad de ABB, con quien hemos hablado
cómo actuar si es que es víctima de un ciberataque tanto por el lado empresarial como por el lado de los usuarios. Muchísimas gracias a ustedes por su asistencia. Los esperamos mañana en RTV Economía a las 9 de la mañana. Que tengan un buen día.